se dijo, y honestamente ahora sí que yo tenía otros datos. El anuncio que se hizo en esta mañanera desde Chetumal de que todos los enfermos de COVID tuvieron una cama y tuvieron atención, todos, y el anuncio de que nadie se murió fuera de los hospitales de COVID. Tenemos la declaración, señor, si gustas. A ver, escuchemos para ir con nuestra siguiente invitada. La pandemia de COVID, y así usamos todo lo que se pudo para que no se quedara la gente sin atención. Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otros países. En la zona Maya sí sucedió, presidente. No. Esa es la información que yo tengo, aunque respeto tu punto de vista. Tenemos un exceso de mortalidad, tenemos pues puede haber confusión. Y sabes también que creo que tal vez se llega con, que tal vez López-Gatell o tal vez algún otro, si no es el subsecretario, será el secretario, puedan, por temor a ser reprendidos o que los regañen o lo que sea, pues puedan llegar con otros datos. Pero la pandemia fue devastadora, el COVID fue devastador con nuestro país. Tuvo uno de los primeros lugares en el mundo por fallecimientos, y tenemos unos números de exceso de mortalidad también muy fuertes. Esta declaración evidentemente generó confusión, y solo confusión. No estoy diciendo que sean cuáles son los datos justos, cuáles son los datos adecuados. Y para no equivocarnos, vamos con una especialista, con la doctora Lori-Ann Jiménez, doctora en ciencias médicas, profesora e investigadora también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me da muchísimo gusto saludarte, Lori-Ann. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Oye, dime algo. No sé si escuchaste un poquito esta declaración, que sí genera cierta confusión en el sentido de que todos los enfermos tuvieron una cama y que nadie murió fuera de los hospitales. Bueno, estas son unas declaraciones realmente pues muy lamentables, ¿no? Y no es tanto confusión. Es decir, Javier, yo creo que llega un momento en el que necesitamos decir las cosas con todas sus letras, ¿no? Es decir, y dejarnos de andar por las ramitas. La declaración que hizo hoy el señor presidente de la República es una mentira, punto. Es una mentira flagrante y hay datos para comprobarlo. Es decir, el gobierno se está preparando muy bien para lavarse las manos con este tema de que no murieron personas fuera del hospital. Y se está preparando también que están manipulando activamente las bases de datos oficiales de la pandemia. Y esto, bueno, afortunadamente hay manera de demostrarlo con los propios datos de la Secretaría de Salud. Déjame te digo nada más de forma muy, muy rápida. Empecemos con lo siguiente. Para empezar, hoy en la base de datos hay registradas 13,999 defunciones, muertes por COVID-19, que ocurrieron fuera de los hospitales. Entonces, de entrada, nadie murió fuera de un hospital, es una mentira flagrante, ¿no? En la base de datos de la Secretaría de Salud hay 13,922 muertes ocurridas fuera de los hospitales. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es realmente, se le puede llamar, yo creo, sin temor a equivocarse, se le puede llamar un acto criminal, porque las bases de datos, si nosotros nos remontamos a la base de datos de la semana del 16 de abril de este año, de 2022, cada semana de las muertes por COVID-19 reportadas,
se registraba entre el 1 y el 3% de las muertes eran ambulatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el 1 y el 3% de todas las muertes reportadas por COVID-19, ¿sí? De todas las muertes reportadas por COVID-19, entre el 1 y el 3% ocurrían fuera de los hospitales. Ahora, eso es cada semana, sin excepción. Ahora, a partir del 23 de abril, de la base de datos del 23 de abril, el gobierno se encargó de depurar esa base de datos y eliminó todas las defunciones ambulatorias desde la segunda semana epidemiológica del 2021 en adelante. De tal suerte que tenemos 13.922 muertes ambulatorias registradas solamente hasta el 10 de enero de 2021, que es hasta donde dejaron la base sin tocar. Pero del 10 de enero de 2021 en adelante, lo que han hecho es reclasificar todas las muertes ambulatorias y convertirlas a posteriori en muertes supuestamente ocurridas en hospital para poderse cubrir las espaldas y hacer este tipo de declaraciones diciendo, demuestra que no es cierto. Pues demuestra que no es cierto porque la base de datos borraron los datos. Y esto se puede demostrar porque pues afortunadamente las bases de datos se han ido compartiendo. Al inicio de la pandemia se compartían y se actualizaban cada día. Claro, entonces la base de datos pues que se compartió la semana epidemiológica del 16 de abril carga con todas las muertes ambulatorias completas hasta el 16 de abril del 2022. Y si nos vamos a la siguiente semana epidemiológica, vemos que han borrado, literalmente en un acto de manipulación de datos sin precedentes, borraron todas las muertes ambulatorias. De cualquier manera, las que ocurrieron antes del 10 de enero del 2021 son 13.922, y eso quiere decir que la declaración del señor presidente es falsa. Han querido decir que la gente no se murió fuera de los hospitales, y necesitamos recordar lo siguiente: las estadísticas que da el gobierno las pueden manipular de esta forma como acabo de decirlo, ¿no? Como acabo de exponerlo, pero también de otra manera, y lo han manipulado de una forma más criminal, que fue, recordemos, Javier, que todo el primer año, y un poquito más, primer año y medio de la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell y sus ayudantes, ¿no? Este doctor Cortés y Jesús Alomía, o no me acuerdo su primer nombre, el doctor Alomía, ¿no? Nos repetían día con día en las conferencias de prensa: quédate en tu casa, no vayan al hospital al menos que tengan dificultad respiratoria. Esta recomendación, sin duda, lo que hizo fue cuidar las camas, cuidó las camas, pero mató a mucha gente, porque la gente llegaba al hospital ya tan enferma que llegaba a morir muy rápido de COVID, ¿no? Entonces, es decir, la gente ya llegaba tan enferma que había muy poco que hacer por ellos. Entonces, con esta estrategia malavida de decirle a la gente de una enfermedad que sabemos que se puede tratar bastante eficientemente si la vemos de forma temprana, ¿no? Si la tratamos con prevención y con tratamientos oportunos, ¿no? Decirle a la gente, quédate hasta que ya estés tan grave que te falte la respiración. Lo que pasaba es las camas se ocupaban y desocupaban de una forma muy rápida, de tal manera, porque la gente se moría, gente se moría muy rápidamente. Entonces, esto sirvió muy bien para cuidar las estadísticas de la ocupación hospitalaria. Pero si vemos las gráficas de casos de mortalidad, nos podemos dar perfectamente bien cuenta que la reconversión hospitalaria cobró la vida de cerca de 200,000 personas, que son personas que no murieron por COVID-19, pero sí murieron por las malas políticas que este gobierno ha seguido durante la pandemia. Entre ellas, la susodicha reconversión hospitalaria, en donde a mucha gente sí le faltó una cama, incluso no teniendo COVID. Les faltaron camas para cirugías que tenían que haberse llevado a cabo, tratamientos que fueron postergados, personas que llegaban con emergencias que necesitaban ser tratadas y no pudieron ser tratadas. Y desde luego pacientes con COVID que se les dijo, tome su paquetito aquí en Ciudad de México, ¿no? Con su antiparasitario, ivermectina, con su paracetamol,
y váyase a su casa, al menos que se ponga usted muy mal de la respiración, ¿no? Lorian, antes de ir con Anita Lomelí, que te quiere preguntar, nada más para entender un poco. Hay una, estás señalando que hay una manipulación de los datos, es decir, cuando decimos que son muertes ambulatorias, son atribuidas también al COVID, pero al manipular estos datos, ¿a qué se le puede atribuir? Es decir, no puedes borrar ese número de fallecimientos. Claro, no fueron borrados de la base de datos, es decir, las muertes siguen ahí, fueron reclasificadas a posteriori, estoy diciendo, o sea, casi un año atrás, para que esas muertes que estaban clasificadas como muertes ambulatorias, es decir, personas que murieron muertes fuera del hospital, muertes ambulatorias por COVID. Por COVID, correcto. Ajá. ¿Y ahora cómo se presentan? En la misma base se presentan como muertes por COVID ocurridas en el hospital. Ah, ya entendí. Entonces, por eso el tema de que en la calle nadie. Por eso el tema de que la calle nadie. Nada más que por alguna razón, esta limpieza que hicieron de la base de datos inicia a partir del 10 de enero del 2021. Del 21. Y sí se tiene, del 21, y se tiene los datos de todas las muertes ambulatorias que ocurrieron durante todo el 2020 y la primera semana del 2021. Anita Lomelí te quiere preguntar, Anita. Gracias, Javier. Pues fíjate, doctora Lorian, que en relación a lo que dices y lo que pasó hoy en la mañana, sentí que el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente le faltaba un poco de la película, porque expresarse así cuando pues siempre he hablado en pro de las mayorías, ¿no? Yo creo que muchas personas se sintieron aludidas, porque como tú dices, mira, no en todos los hospitales atendieron a las personas enfermas de COVID. Cuando empezó el COVID, no sabían muchas personas que tenían COVID, entonces eran rechazadas. Y además, personas que tenían cita para sus trasplantes, quimioterapias, muchos que hubo reconversión de hospitales, como ya platicabas, dejaron de seguir. Entonces, algunos vivieron 6 meses más, otros menos, pero son daños colaterales causados por el COVID-19 y porque no hubo una cama, ni el médico apropiado, y ni los medicamentos también posiblemente para atenderlos. Entonces, sí me parece que hablar de esta manera, pues es grave, y alguien no le ha contado al presidente todo lo que se ha hecho, o algo pasa. Y tú eres de la UNAM, doctora. La UNAM me parece que es una institución muy seria y muy importante, en donde siempre se ha recargado la necesidad de conocimiento de este país. ¿No tienen ustedes acercamiento con la Secretaría de Salud para decirles, oigan, hay una parte de la historia que está mal contada? Bueno, no sé si haya personas en la UNAM que tengan ese acercamiento con el subsecretario o con el presidente de la República. Yo en lo personal no tengo ese tipo de acercamiento, ¿no? Lo que pasa es, realmente es absolutamente inverosímil pensar que el presidente de la República no está enterado que en este país se han muerto, según las cifras de su propio gobierno, porque son cifras del propio gobierno de México, se han muerto arriba de 736,000 personas a causa de la estrategia que en este país se implementó para tratar de controlar la pandemia. Resulta absolutamente inverosímil que el presidente de la República esté en desconocimiento de este hecho, y además, más inverosímil todavía es pensar que al presidente le parece que esta es una cifra normal, cuando en todos los análisis de exceso de mortalidad a nivel mundial estamos siempre por lo menos entre los 10 lugares peores en términos de cuánta gente ha muerto en nuestra población. Entonces, pues bueno, el presidente tiene estas tendencias a decir verdades a medias o a veces mentiras completas, ¿verdad?, en sus conferencias y demás, cuando está agarrando vuelo en las cosas que está diciendo. Pero lo de hoy en la mañana realmente es un insulto verdaderamente para todas esas más de 736,000 familias mexicanas que siguen en duelo, no solamente por la pérdida de sus seres queridos,
sino además por la falta de reconocimiento de este gobierno de la tragedia, la catástrofe que ocurrió en este país durante la pandemia. Es decir, claro, no hay ni siquiera la admisión de que esa gente murió, y claro, hay gente que murió, como Ana María lo acaba de decir, no necesariamente de COVID, pero sí por la estrategia, como un, vamos a decir, como un daño colateral a esta mala reconversión de hospitales y esta mala estrategia que se ha seguido durante la pandemia desde el 2020. Siempre para avanzar, y sobre todo en las cuestiones médicas, hay que tener, por muy doloroso que sea, un diagnóstico certero, claro, y a partir de ahí reconstruir, y a partir de ahí tomar las decisiones, y no necesariamente tratar de esconderse, porque el asunto fue tremendo para los mexicanos, sobre todo con este exceso de mortalidad. Ahí están los anuncios, ahí está desde luego esta acción, ¿no?, que nos estás aquí señalando, Lorian, de tratar de borrar una realidad tan contundente y tan terrible para nuestro país. Pero vaya, no se trata de ganar o perder elecciones o de hacer señalamientos. Esos sí o sí son cosas que sucederán en otro ámbito. Aquí se trata de la salud, de la vida, del bienestar de millones de personas, y para ello, pues, un diagnóstico claro, por muy fuerte que sea, es siempre necesario. Lorian, te agradezco. Sí, dime. Claro. Perdón, nada más por último, y desde luego, además de todo lo que acabas de decir, que desde luego estoy completamente de acuerdo contigo, Javier, una de las cosas que también se trata de respeto hacia los deudos, hacia la gente que sufre todavía por las pérdidas humanas que esta pandemia dejó en nuestro país. Doctora Lorian Jiménez Faibi, profesora e investigadora, doctora en ciencias médicas, muchísimas gracias, felices fiestas. Muchísimas gracias, un placer como siempre estar en el programa. Gracias, sí.